Bueno, estamos en el marco de las segundas jornadas de estudiantes investigadores de letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en su modalidad virtual. ¿Sí? Y damos inicio a la mesa 5, lecturas de la literatura medieval y renacentista. Mi nombre es María Eugenia Alcatena y ahora voy a pasar a presentar a cada una de las ponentes. Si están de acuerdo, seguimos el orden del programa, que es el orden alfabético, aunque vaya en contra del orden cronológico de los temas, pero bueno, después van a dialogar entre ustedes seguramente. Y como les comentaba recién, les propongo primero leer las 4 ponencias y dejar el espacio para preguntas, comentarios, diálogo, ya sea de las propias ponentes o del público para el final, ¿sí? ¿Hacemos así? Bueno, queda abierto el espacio de chat mientras tanto, pero igual después podemos todos y todas tomar la palabra, ¿sí? Bueno, arrancamos entonces con la primera de las ponencias, Gabriela Ciponeri y su trabajo Las doncellas orgullosas en algunos romances medievales. Bien, Bien, ¿se ve o no se ve completo? Ahí. Bueno, buenas tardes. Los romances medievales están habitados por distintos tipos de personajes, tanto humanos como maravillosos. Entre ellos encontramos las doncellas anónimas, quienes se aparecen al borde de un camino, debajo de un árbol o dentro de una tienda, en general buscando la ayuda de un caballero errante o dispuestas a prestarle servicio. En ocasiones, sin embargo, es posible hallar doncellas que buscan el perjuicio de los héroes. Un caso tal es el de la doncella orgullosa, quien aparece normalmente ligada a Gauvain, el sobrino del rey Arturo, en diversos romances franceses. El propósito de este trabajo es analizar dicho personaje en 3 romances: El cuento del Grial, de Chrétien de Troyes, del siglo XII, Berlesbaus, el alto libro del Graal, román en prosa anónimo del siglo XIII, y La venganza de Raidel, román en verso atribuido a Raoul Duran, también del siglo XIII. Se examinará este personaje en distintos aspectos: sus características particulares, su interacción con otros personajes y su función narrativa, con el fin de esclarecer el cambio que se produce en la doncella orgullosa en el pasaje del siglo XII al siglo XIII. El personaje de Gauvain es uno de los más antiguos de la materia de Bretaña. En los romances de Chrétien de Troyes, su presencia en la corte del rey bretón es infaltable, a pesar de que tiene un rol periférico y pasivo. Se limita a ser un modelo de cortesía y perfección caballeresca con el que se compara a todos los demás caballeros. Gastón Pagny le atribuye entre sus numerosas virtudes su proeza, su maestría en el uso de las armas, su sabiduría y su cortesía. Una última característica que lo distingue de los demás caballeros es su particular relación con el género femenino. Siempre dispuesto a socorrer doncellas en aprietos, se entrega al amor pasajero cuando se le presenta la oportunidad, pero sin comprometerse con ninguna dama. Había afirma al respecto que su nombre no está asociado al de ninguna dama, como el de Erec al de Enid, el de Tristán al de Iseo o el de Lancelot al de Ginebra. Este vínculo tan alejado del establecido por las reglas de la fin amour comienza a ser cuestionado en los romances en verso del siglo XIII, muchos de los cuales tienen a Gauvain como protagonista, tantos que Jessie Weston llega a hipotetizar la existencia de una Jest of Sir Gawain. En algunos de estos romances, Gauvain sufre desencantos amorosos, como en La venganza de Raguidel o El caballero de la espada, es aprisionado por una mujer, como en Magolli de portugués, e incluso es acusado de violación, como en uno de los manuscritos de la primera continuación. Según Schmolke Hasselmann, cito, en casi todos los romances del grupo Gawain se plantean dudas acerca de su estatus como el amante perfecto. Por lo tanto, el foco de atención cambia en el siglo XIII. Fin de cita. Es decir, no se cuestiona su imagen de caballero perfecto, eso se da por sentado, pero sí sus interacciones con las damas. Este nuevo enfoque al que refiere Schmolke Hasselmann será relevante para explicar la transformación de la figura de la doncella orgullosa en las 3 obras de nuestro corpus. Asimismo, ciertos cambios a nivel estructural en los romances del siglo XIII vienen acarreados por el nuevo protagonismo de Gauvain, ya que este no sale a la aventura en busca de establecer su identidad o para probarse ante su dama, como la mayoría de los caballeros del género, y tampoco suele haber una evolución de sus travesías. Vamos a la obra de Chrétien. Al contrario de lo que ocurre en otras obras de Chrétien de Troyes,
En el cuento del Grial, Gauvain sale a la aventura con el fin de enfrentar la acusación de traición de Bingham-Bresil y se convierte en el centro de atención de la segunda parte del relato. Sus aventuras iniciales en Tintagel ya insinúan que la relación con las mujeres no seguirá su curso normal, ya que es afrontado por las doncellas de la torre en Tintagel. Luego encuentra solaz con la hermana del rey de Escabalón, pero ambos son agredidos por esto. Finalmente, en su paso por la tierra de Galboya, territorio salvaje y malvado, Gauvain se encuentra con la doncella orgullosa, también llamada la orgullosa de Logres o la mala doncella. Sin explicar por qué, la doncella orgullosa desdeña a Gauvain desde el inicio de su relación, ya que en su primer diálogo le exige cautela, rechazando así posibles avances amorosos. Lo trata de necio e incluso se burla de él cuando Greorreas le roba su caballo, al punto que admite, cito al personaje: ahora sí me voy a divertir viendo vuestras desventuras, fin de cita. Tan insultante le resulta esta conducta a Gauvain que es la única instancia en la que la regaña, aunque con sutileza, cito al personaje: dulce amiga, decid lo que os parezca, pero no es propio de doncella ser tan maldiciente cuando ya tiene más de 10 años, mas si tiene uso de razón, ha de ser bien educada, cortés y discreta. Felicita. Gauvain reproduce aquí las virtudes que su sociedad cree necesario encontrar en las mujeres e intenta actuar como consejero o mentor de la dama, rol que normalmente tienen los hombres, ya que, cito a Maureen Fries, se decía que las mujeres eran débiles, vanidosas, lujuriosas y necesitaban la guía y dirección de los hombres, quienes se suponía que refrenaban su orgullo e insubordinación para hacerlas puras, humildes y sumisas. Sin embargo, esta admonición no consigue alterar la conducta agraviante de la doncella, quien continúa buscando el perjuicio de Gauvain. Son finalmente la paciencia y el coraje del caballero los que acarrean la confesión y sumisión de la dama. Tras el cruce exitoso del vado peligroso, a lo que lo insta la doncella orgullosa, ella se rinde ante el caballero y le devela que no es más que víctima de la crueldad de la tierra de Galboya. Con estas palabras se lo explica Gauvain: desde que la muerte apartó de mí a mi primer amigo, durante mucho tiempo he sido tan necia, de tan altivas palabras, tan vil y tan tonta, que jamás evitaba discutir con nadie, y lo hacía adrede, porque quería encontrar a uno tan iracundo que se irritara y encolerizara conmigo, de suerte que me destrozara, pues hace tiempo que quisiera estar muerta. Fin de cita. Es decir, no actúa de forma agresiva por despecho, sino desahuciada por su soledad, y en el fondo no desea el mal de Gauvain, sino que busca incitar a algún caballero brutal para que acabe con su vida y su sufrimiento. Es decir, solo quiere morir. Gauvain cumple su rol no solo corrigiendo la conducta de la doncella de acuerdo con las expectativas de la época, sino también proveyéndole una nueva oportunidad, ya que por su intercesión la doncella se suma al grupo de mujeres del castillo de la Roca de Chamdán, refugio de cualidades feéricas que Gauvain ha conquistado. El episodio de la doncella orgullosa en Chrétien termina por ensalzar a Gauvain, quien repara el ultraje hecho. Las doncellas orgullosas en los romances del siglo XIII. El primero de los textos que se abordará es Perles-Baus, román en prosa anónimo que retoma la historia del inconcluso cuento del Grial y elabora una versión distinta de las llamadas continuaciones. Se caracteriza por un altísimo grado de violencia y una persistencia en la transmisión de los valores cristianos. La presencia de una mujer despiadada se ajusta al espíritu de una obra en la que la imagen de la crucifixión, las decapitaciones y las riñas suscitadas por la búsqueda de venganza son reiterativas. Esta doncella orgullosa, a quien se llama así pues no se molesta en indagar la identidad de ningún caballero, busca decapitar a los 3 mejores caballeros del mundo, Gauvain, Lancelot y Perles-Baus, y luego ser enterrada junto a ellos en sendos sarcófagos. La querella que la doncella guarda contra estos caballeros surge de la imposibilidad de solazarse con ellos. Cito: ya que no puedo gozar de ellos en vida, gozaré en la muerte. Fin de cita. La motivación de sus acciones, por lo tanto, proviene de su puro egoísmo y de un cierto afán de venganza que se esconden detrás de su apariencia de doncella afable y hermosa. Gauvain se le escapa, pues a él no le pregunta su nombre. A Lancelot no logra retenerlo, pues posee una espada cuyo poder lo protege, y Perles-Baus ni siquiera se cruza en su camino, lo cual explica por qué los 3 sobreviven al intento de asesinato de la joven. En Raguidel, román en verso del siglo XIII, el sobrino del rey debe partir a la aventura y su errancia lo lleva al encuentro de la doncella del bosque estrecho, quien, si bien nunca es aludida como una doncella orgullosa, presenta similitudes notables con dicho personaje en Perles-Baus. Busca decapitar a Gauvain, tiene un sarcófago reservado para ellos, y la mueve el previo rechazo de este caballero. Afirma la doncella: cuando ambos estuviéramos muertos, nos meterán en este ataúd, boca con boca, rostro con rostro.
Así me haría compañía muerto cuando no quiso hacérmela en vida. Fin de cita. A diferencia de la doncella de Perlesbaus, la doncella del bosque estrecho solo lo ama a él y desconoce la identidad del caballero, pues a este le fue anticipado que moriría si revelase su nombre. Asimismo, los sentimientos desnudados de la dama impactan en la vida de otros personajes más allá de Gauvain, ya que mantiene prisionero y tortura a Caedí, uno de los hermanos del héroe, y asedia el castillo del Caballero Negro, vasallo de este, causando así más violencia y sufrimiento. A las doncellas orgullosas del siglo III, entonces, las impulsa el mismo motivo, un amor desproporcionado y un deseo de represalia, dado que ese amor no es correspondido. En contraste con la orgullosa de Logres de Chrétien, quien enmascara su dolor y deseo de muerte en la agresión que muestra Gauvain, las doncellas de Perlesbaus y la venganza de Raguidel se sienten injuriadas por el rechazo amoroso y actúan para asociar sus ansias de venganza, desplegando así la crueldad que las caracteriza. Las tres doncellas orgullosas carecen de nombre propio, más allá de este apelativo con el que las conocemos, y ninguna de ellas está vinculada con alguna familia o linaje, o al menos esto permanece en las sombras en los relatos. En el caso de las doncellas del siglo XIII, esto hace posible que posean dominios propios, que estén en posición de autoridad, que sean dueñas de sí mismas. A su vez, esto se traduce en que, por un lado, tienen el suficiente poder para llevar a cabo acciones militares, y para decidir la vida de terceros, y por otro, no existe alguien, podríamos incluso decir un hombre, siguiendo lo expuesto por Price, que cumpla una función reguladora de su conducta. A diferencia de lo que sucede en el episodio de la doncella orgullosa de Chrétien, en el que Gauvain la disuade de seguir comportándose de forma agresiva, ningún caballero consigue suplir ese rol en Perlesbaus y la venganza de Raguidel, y las doncellas de estos romans no logran una inserción armoniosa en su sociedad. Son mujeres empoderadas, pero fides y contraculturales. Si nos valemos de la clasificación propuesta por Maureen Price, las doncellas orgullosas de los romances del siglo XIII son female counter-heroes. Price identifica tres roles para las mujeres en los romances artúricos. Heroines, quienes cumplen el rol que les es asignado por la sociedad patriarcal, es decir, esposas y madres, por ejemplo, Ginebra. Female heroes, quienes también están al servicio de la cultura patriarcal, pero pueden alterar su entorno por medio de su discurso y agudeza, por ejemplo, Enid, tras partir la aventura con Erec, o Lynette en Ben. Y finalmente, female counter heroes, entre las cuales Morgana es la más destacada. Este último grupo de mujeres, cito a Price, sostiene valores que no son necesariamente los de la cultura masculina en la que debe existir. De manera consistente, ocupa roles atribuidos ordinariamente solo a los hombres. Fin de cita. Por estos motivos, es capaz de transformar el mundo que la rodea en su propio beneficio, y al hacerlo, puede tanto ayudar como dañar al héroe. Se presenta como opuesta no solo a este, sino también a la heroína, y en contraste con esta y con las female heroes, se caracteriza por su libertad en el ámbito sexual. Price afirma no conocer ninguna female counter-hero que sea doncella, pero aunque en el caso de los personajes aquí analizados sí lo son, en ambas muchachas se destaca que su motivación es un deseo romántico sexual insatisfecho. Las demás cualidades que cita Price también describen estas doncellas a la perfección. Como ya se ha dicho, cumplen el rol de hombres dentro de sus propios castillos y buscan doblegar la realidad de acuerdo con sus propios intereses. Tras caracterizar a las tres doncellas, examinar su función narrativa en las diversas tramas. De acuerdo con lo expuesto por Atanasov, la doncella del bosque estrecho en la venganza de Raguidel cumple primordialmente una función estructural. Sirve para parodiar la venganza principal, la que Gauvain debe llevar a cabo contra el asesino de Raguidel. En cambio, Weston va más allá de su simple función en esa obra. Sugiere que es probable que la conexión de Gauvain con una doncella orgullosa, cuya enemistad ha ganado al rechazarla, existiese en la tradición original, en esa Jest of Sir Gawain que ella postula. La existencia de un personaje similar, no solo en Perlesbaus y en La venganza de Raguidel, sino también en otros romances, es su principal argumento. Weston afirma que este episodio se encuentra también en el Lancelot holandés, por ejemplo, además de notar la coincidencia con el nombre de la doncella de Chrétien y con la de Parsifal de Wolfram von Eschenbach. Según su lectura, entonces, este personaje es característico de un episodio conocido en la serie de romances que giran en torno a Gauvain, y su inclusión en La venganza de Raguidel puede coincidir con la naturaleza episódica de esta obra, pero es parte del acervo de episodios relacionados con él. Por otro lado, en Perlesbaus, el episodio que involucra a la doncella orgullosa es mucho más breve y menos detallado que el de la venganza de Raguidel,
pero este pudo responder a cuestiones estructurales de este texto. En este román, Gauvain no es el único héroe, sino uno de los protagonistas, y la brevedad de su interacción con la doncella es probable consecuencia de este hecho. A su vez, la inclusión de la doncella en el relato sirve para entrelazar este episodio con su futuro encuentro con Lancelot, y la yuxtaposición de ambas apariciones contribuye a trazar las características de los tres personajes, Gauvain, Lancelot y la doncella. De acuerdo con el recorrido que hemos propuesto, desde la doncella orgullosa del cuento del Grial hasta la de la venganza de Raidel, nos parece que la recurrente presencia de una doncella que busca perjudicar o incluso matar a Gauvain sugiere la existencia de un patrón que no puede ser azaroso. Sin embargo, es menester considerar que el personaje es reelaborado en las distintas versiones de acuerdo con las características del román en que se inserta y las narrativas que se plantea. Esto da como resultado un personaje que muta a la par que cambia la figura de Gauvain y que el propio género román se adapta a nuevos públicos. La doncella orgullosa de Chrétien es uno de los instrumentos del autor para poner a prueba al caballero modélico, Gauvain. El caballero cortés por excelencia debe ganarse a la doncella, mas no en términos románticos, no su corazón, sino que debe lograr su sumisión y su integración en la sociedad, objetivo que alcanza, pues ella es otra víctima más de la violencia de su tierra. Los romances del siglo XIII, en cambio, ofrecen un personaje que no busca ni puede asimilarse a su sociedad, un personaje sangriento y vengativo que no tolera la forma de amor fugaz de Gauvain y busca escarmentarlo, a pesar de lo cual el héroe logra salir indemne para enfrentar su próxima aventura. Per les Vauns, una obra más oscura y violenta, condena la lujuria de Gauvain y el episodio de la doncella orgullosa aporta a esa reprobación, a la vez que permite discutir la noción de caballería que defiende el sobrino de Arturo. La venganza de Raidel, en cambio, cuestiona el estatus de amante cortés que la tradición ha dado a Gauvain a través de otros recursos, entre los cuales la parodia es muy importante, sin ser tan tajante en su crítica como Per les Vauns, ni tan benévolo con el héroe como en el cuento del día. Gracias. Bueno, muy bien, muy bueno el trabajo. Después lo vamos a comentar entre todos. Muy interesante. Vamos ahora a la segunda ponencia, forma de decir, una aproximación a los usos de la palabra en Berul, de Ailén Elías. Ahí se ve la pantalla. Sí, se ve perfecto. Ok. Bueno, dentro del extenso conjunto de textos que han transmitido la leyenda medieval de Tristán y Iseo, la temprana versión de Berul, que data del siglo XII, se ha destacado, entre otros aspectos, por el particular uso de la palabra que evidencian sus personajes. La propuesta del presente trabajo es ahondar en los discursos de los tres protagonistas del relato, los amantes Tristán y Iseo y el rey Marco, durante uno de los episodios más populares de la historia, la cita espiada con la que se abre el fragmento beruliano. La problemática central que tematiza la leyenda tristaniana es, en palabras de Riquet, el conflicto entre la vida privada en donde se desarrolla la pasión entre Tristán y Iseo y las instituciones representadas por el espacio de la corte. En este sentido, el manejo discursivo de las tres figuras señaladas permitirá mostrar la complejidad de los personajes, quienes se sirven del lenguaje para intentar conciliar sus anhelos personales al tiempo que aseguran el mantenimiento de sus funciones dentro de la corte. En la primera dice: los amantes acuden a la cita que han concertado con anterioridad en los jardines de la corte y rápidamente advierten la presencia del rey Marco, quien se halla escondido en la copa de un árbol espiándolos ante la sospecha de adulterio que se cierne sobre su esposo y su sobrino. La astucia que los protagonistas despliegan en sus parlamentos logra disipar las dudas del monarca, a la vez que informa de manera indirecta a los oyentes o lectores sobre el conflicto principal de la historia. Atenta a la vigilancia de Marco, Iseo pronuncia un discurso destinado a asegurar su fidelidad como esposa y reina. Cito:
El rey cree que por lujuria don Tristán os sea amado, pero yo proclamo ante Dios mi lealtad y que envíe contra mí ejemplar castigo si alguna vez otro que quien me tomó virgen obtuvo mi favor un solo día hasta hoy. Fin de cita. La ambigüedad deliberada del sujeto de la acción en el último verso demuestra la argucia en el manejo de la palabra por parte de la reina. A los ojos del rey, es él mismo quien ha obtenido el favor de su esposa. Sin embargo, gracias a la prehistoria que nos ha llegado sobre los amantes, el oyente o lector sabe que quien la ha tomado virgen ha sido Tristán luego de que ambos vivieran el filtro en el mar. Al explotar la falta de correspondencia directa entre el sujeto de su discurso y su referente, Liceo convence al rey sobre su honradez y al mismo tiempo evita la falsedad en su juramento ante Dios. Aunque en el plano literal sus palabras resultan verdaderas, es la manipulación de la perspectiva desde la cual su interlocutor interpreta esa verdad la que torna engañoso el discurso de la reina. La eficacia discursiva de Liceo se funda, por lo tanto, en su magistral manejo de la situación enunciativa. Otro de los argumentos que la dama interpone para persuadir al rey sobre su inocencia es la apelación al deber familiar, que también será reelaborado por Tristán en su monólogo. La reina se dirige a su esposo por medio del caballero y justifica su amor hacia él excusándose en el lazo que los une en virtud de su matrimonio, de la misma manera en que su madre amaba a la familia de su padre. Cito: Tristán, a buen seguro que el rey ignora, que solo por él os he amado tanto, porque eres de su familia os tenía yo aprecio. Fin de cita. Al apelar a la familia, la reina no niega sus sentimientos hacia Tristán, pero los inserta dentro del sistema de valores y costumbres de la época. Siempre astuta y hábil en sus palabras, Iseo se muestra capaz de mantener una doble vida afectiva como esposa de Marco y amante de Tristán a través de sus ardides discursivos. El lenguaje de Tristán también se caracteriza por su eficacia retórica. El joven recurre al argumento del linaje para persuadir a Marco sobre el exilio que pondría para la corte. La estrategia más común que emplea para justificar ser aceptada en cualquier corte a la cual se dirigiera. Cito: piense que mi valor de caballero es tan grande que a cualquier reino al que llegue, incluso solo, digo, que no hay en el mundo corte a la que vaya cuyo reino me tome en su servicio. Fin de cita. Mientras que Iseo juega con la ambigüedad de sus palabras para asegurar su posición como reina, Tristán destaca, en cambio, su fidelidad caballeresca ante Marco, adjudicándoles la culpa por el engaño a los varones que se nuclean alrededor del rey. Cito: para no dar crédito a los aduladores que traman alejarme de su lado, ahora comprendo, y así lo pienso, que querrían que junto a él no hubiera hombre alguno de su linaje. El héroe se desliga de la culpa por su accionar y la traslada a sus enemigos en la teatralidad de la escena creada por los amantes resulta aún más evidente en el monólogo de Tristán al final de la cita. El caballero se despide llorando a Odiseo y pronuncia un lamento en donde se dirige explícitamente a Marco con el vocativo querido tío, de manera que el énfasis no recae ya sobre el vínculo que lo une al rey en virtud de su condición de caballero, sino en el lazo de sangre que comparten. Cito: querido tío, poco me conoció quien receló de mi conducta con tu esposa. Jamás habría afán por tamaña locura que tan mala se avendría a mis deseos. El discurso final de Tristán parece apuntar, por lo tanto, al patos de Marcos a través de la proyección de una imagen penosa de sí mismo que despierte la compasión de su tío. La palabra de Tristán y Iseo parece pensada y dirigida hacia un otro, el rey, pero también hacia el propio espectador o lector, el único capaz de comprender el sentido oculto en sus palabras. A través de las estrategias retóricas a las que recurren, cuando Tristán se retira de la escena, el foco narrativo se coloca en la figura del rey, quien expresa su conmoción ante el diálogo que acaba de presenciar. A diferencia de la maestría discursiva que despliegan los amantes, Marco se muestra incapaz de trascender el plano de la literalidad del lenguaje y de codificar el verdadero sentido de los discursos que ha oído. Como advierte Capellán, todo el juego de la cita espiada ha sido posible gracias a que Marco, y cito, no está donde cree estar o cree estar donde no está. Pensando asistir a un encuentro amoroso entre su sobrino y su esposa, el rey contempla el teatro de ilusiones y mentiras que los enamorados montan con notable destreza para mantener en secreto sus amores en escena de la corte. Mientras que los parlamentos de Tristán y Iseo se proponían engañar a su interlocutor en el árbol, en el caso del monarca la palabra parece estar dirigida siempre a un mismo receptor, él mismo. El rey busca convencerse de la inocencia de Tristán y Iseo, pero sus argumentos no se apoyan en aquello que ha visto y ha oído, sino, paradójicamente, en aquello que no ha ocurrido, como se observa por la recurrencia en el empleo de condicionales contrafácticos en su monólogo. Cito:
De haber sido ciertas sus relaciones, la cita no habría acabado así. Si se hubieran amado con amor desordenado, disponían para ello de amplia holgura, los habría visto a los dos besarse. Como señala Peter Noble, el monólogo de Marco que cierra el episodio refleja el conflicto interno que atraviesa el rey, quien se debate entre su deber como monarca y el amor que le profesa a su esposa y a su único sobrino. La contradicción que lo turba se ve reforzada por la actitud que toma luego la cita, cuando persuadido de la inocencia de Tristán y Iseo, dirige su enojo hacia los varones de la corte y en especial hacia el enano Frosín, que lo habían citado a espiarlo ante la sospecha de adulterio. Cito, se dice para sus adentros que ahora cree en su mujer, y desconfía de los varones de su reino, que le hacían dar crédito a cosas que bien sabe que no son ciertas y cuya falsedad ha comprobado. No dejará ahora de dar al enano con su espada una recompensa tal que no tendrá ocasión de contar más infundios. Fin de cita. Si a lo largo del relato de Berull el narrador busca dirigir las simpatías del oyente o el lector hacia los amantes por contraposición al esposo, el episodio de la cita espiada parece revelar una faceta diferente de este último. Sus discursos en solitario expresan las contradicciones de un monarca que aquí aparece no reducirse a la típica imagen de un hombre celoso y tiránico propio de la narrativa que involucra a hombres extramaritales. El amor que el rey siente hacia su sobrino y su mujer lo de los amantes cuando los en el jardín e incluso más tarde, cuando los haya durmiendo. El episodio de la cita espiada con el que se habla Tristán de Berull nos permiten advertir el carácter complejo de sus personajes principales, que se sirven de la palabra en sus intentos por articular las obligaciones de la esfera pública con las relaciones personales que se desarrollan en la esfera privada. La maestría que Tristán y Iseo despliegan en el manejo del lenguaje, como se observa en el diálogo que mantienen, constituye un elemento fundamental en el texto, en la medida en que sus tretas discursivas les permiten sobrevivir al ámbito hostil de la corte, sometiéndose a su propio juego de apariencias. En tanto que elemento privilegiado de la vida en sociedad, a través del lenguaje los amantes burlan, al menos temporariamente, al rey Marco, quien de la misma manera en sus parlamentos expresa un conflicto interno que lo aleja de la típica caracterización como esposo cruel y vengativo que encontramos en otras partes del texto y en otras versiones de la leyenda. Aunque la modalidad que adopta el discurso no siempre es la misma, los distintos usos de la palabra analizados en los tres protagonistas parecen responder a un propósito común: la armonía entre el deseo personal de cada uno y el rol que ocupan dentro de la sociedad como reina, caballero y rey de la corte de Cornualles respectivamente. La escena permite entonces una lectura de los protagonistas como personajes atravesados por el conflicto entre las libertades individuales y las instituciones que tematiza la leyenda. Hay 24 personas. Hay 24 personas. No, muy buen trabajo. Nadia Petkov. Bueno, muy buen trabajo. Pasamos entonces a la siguiente ponencia. Después discutimos todas. Vuelvo a repetir para los que acaban de sumarse. Pasamos entonces a la tercera ponente, Nadia Petkov, que va a presentar Humanismo y Guerra, Utopía y Querella de la Paz como propuestas para una reforma social y religiosa. Muchas gracias. En Perspectivas de investigación en los estudios renacentistas, Martín Ciordia explica cómo en el siglo XVI el humanista vuelve a ser el filósofo antiguo, Sócrates, Demócrito, etc., en el sentido de un pensador crítico y contestatario. De acuerdo con esta idea, podríamos pensar este siglo como un tiempo de cambios y transformaciones, sobre todo a partir de la llegada de los europeos a América, la Reforma Protestante y los descubrimientos de Galileo Galilei, entre otros. En un contexto de guerras por la expansión territorial en Europa y un par de años después de la muerte de Julio II, conocido como el Papa Guerrero, el presente trabajo se propone demostrar cómo las obras Utopía, de Tomás Moro, publicada en 1516, y Querella de la Paz, de Erasmo Rotterdam, publicada en 1514, parecerían denunciar los abusos de poder y la ambición de los representantes políticos y eclesiásticos de la época, utilizando los ideales del Nuevo Testamento y la Iglesia primitiva como posibles propuestas para una reforma social y religiosa en favor de la paz. Voy a compartir pantalla para que pueda seguirse mejor. ¿Sí? Buenísimo. En Utopía, la construcción de la verosimilitud es fundamental. Las descripciones puntillosas de los lugares, el rol de Rafael como navegante en las expediciones de Américo Vespucio, los mapas y el abecedario que acompañaron la publicación de la obra,
podrían contribuir con la construcción de una idea de lo posible. Según Antonio Poch, en su estudio preliminar, la utopía es aquella creación imaginaria que se propone construir y describir un modo de vida político, social y común. Las dimensiones geográficas compartidas por Inglaterra y Utopía, junto con la caracterización de esta última, parecerían colaborar con la idea que sostiene Carolina Martínez en Utopía, un modelo para armar. Moro no describe una sociedad futura, antes bien forja un modelo de estructura social con el que mide la realidad de su propia época y encuentra así sus contradicciones. En este sentido, el acento en la praxis parece fundamental. Según Martínez, Marcel Gauchet sostiene que la utopía no define en abstracto un orden ideal, sino que describe una sociedad en funcionamiento, donde el trabajo y la propiedad son organizados de otra forma. Moro no nos presenta un modelo ideal de sociedad como el que describe Platón en la República, sino que describe una sociedad en funcionamiento, un posible modelo a imitar. Según Francisco Rico, en El sueño del humanismo, los humanistas vivieron el nuevo equilibrio de poderes en Europa, el desasosiego del cristianismo y las consecuencias de la expansión económica. La fe despiertamente crítica que alentaba a estos autores a analizar las vicisitudes de su época marcaba el acento en la praxis, en las consecuencias efectivas del saber. En este sentido, una de las principales críticas que realiza Erasmo en Querella de la Paz es la falta de correspondencia entre la teoría y la práctica de la religión cristiana en los cortesanos y sacerdotes. Si la doctrina de Cristo es la más excelente, Erasmo no comprende por qué no persuade a todos los que la profesan a lo único que en su grado máximo persuade, conviene a saber la paz, la benevolencia mutua, o por lo menos no desdeña esa impía y fiera locura de guerrear. Los sacerdotes inflaman los combustibles ánimos de los príncipes y del pueblo a estragos de la guerra, ofrecen paz de labios afuera mientras provocan la guerra. Las incongruencias también aparecen en Utopía, cuando el teólogo responde agresivamente frente a una burla. Después de tal rociada, se indignó y encendió de tal manera que no pudo reprimir ni siquiera los insultos. Llamó al hombre enredador, embustero, calumniador e hijo de perdición, citando de paso terribles amenazas sacadas de la Sagrada Escritura. La incapacidad de ejercer el dominio propio por parte del teólogo provoca que el cardenal lo amoleste a controlar sus impulsos. Frente a esto, el teólogo se justifica bajo el argumento de tener celo del Señor y menciona la bula papal, según la cual quienes se burlan de los religiosos quedan excomulgados. Sin embargo, la mención parecería anular su argumento, ya que la amenaza de excomulgación no estaría relacionada con el respeto a Dios, sino con la ofensa a él mismo. Al final del libro primero, Moro hace una dura crítica a los cristianos respecto de estas cuestiones. Claro que los predicadores, hombres astutos ellos, tengo la impresión de que han seguido tu consejo cuando, viendo que los hombres consentían a duras penas en adaptar sus costumbres a la norma de Cristo, acomodaron su doctrina como una plomada a sus costumbres, para que al menos de alguna suerte se ajustaran. Esta denuncia aparece en ambas obras. En Querella, las guerras provienen de quienes deberían acallarlas, por antojo de los príncipes y con harto daño del pueblo. Ellos se mueven por la ambición y promueven calamidades al buscar extender sus reinos. Los príncipes, sobre pretexto de obediencia a la Iglesia, sirvieron a sus personales ambiciones. En Utopía, la venta de tierras y la pérdida de empleos, el oligopolio y la codicia de unos pocos provocó el hambre y la delincuencia. Según Rafael, los príncipes se ocupan más de las disciplinas militares que de la paz. Adquirir nuevos reinos, por los métodos que sean, lícitos o ilícitos, es mayor con mucho que el de administrar los bienes que ya poseen. Para la paz, la expansión de reinos por medio de uniones matrimoniales entre príncipes provoca que algunas veces los pierde a ambos en su afán de abarcar dos, no siempre teniendo aptitud de regir uno solo. A su vez, aconseja al príncipe a no traspasar las propias fronteras, considerándose engrandecido no por haber quitado cosa que era de otros, sino por haber mejorado lo propio. El mismo consejo aparece en Utopía, ya que Rafael aconseja al rey que cuide del reino heredado, la haga florecer y deje de consolidarse a otros reinos. A la ambición de poder se añade el problema de la representación. La paz se desilusiona al entrar a los palacios, porque los cortesanos, quienes deben representar al doctor y príncipe de la concordia, son pura ficción. Bajo cordiales saludos y amistosos
abrazos, se encuentran rivalidades y disensiones solapadas. Fred Dalmair, en A War Against the Turks, Erasmus on War and Peace, explica cómo, a diferencia de los escolásticos, la manera de argumentar de Erasmo no se basa en deducciones abstractas, sino que es exhortatoria y educacional, relacionada con la transformación moral. Esto podría explicar su rechazo a lo exclusivamente ceremonial. Los cristianos no son reconocidos por cómo visten o qué comen, sino por el amor que se expresan unos a otros. En Utopía, Rafael realiza una dura crítica a la escolástica, la cual, según sus palabras, piensa que cualquier cosa pega bien donde quiera. Frente a la inutilidad de este tipo de filosofía, propondrá una nueva, más política, que conoce su campo y, acomodándose a él, se reserva puntualmente y con decoro un papel en la fábula que traemos entre manos. La propuesta que Moro expone a través de Rafael, junto con el tipo de argumentación de Erasmo, no es más que el ideal humanista al que responden ambos autores, el cual busca rescatar la esplendorosa antigüedad de un oscuro medioevo. Según Eugenio Garín, en la Revolución Cultural del Renacimiento, este pretérito punto de referencia no queda circunscrito a Roma o Italia, sino que se extiende a Grecia y al clasicismo en general, de un lado, y al cristianismo auténtico del otro, el de los orígenes, y la primitiva inocencia del género humano por otro. De esta manera se tomará la sugerente invitación que representaban los textos bíblicos en sus versiones originales, la apelación a las fuentes de la vida, la verdad y la luz, la reivindicación de la inocencia primordial y la pureza natural en la unidad y la paz de un género humano indiviso. Tanto Erasmo como Moro parecerían converger en una misma propuesta: retornar a la iglesia primitiva. Raymond Truson, en Historia de la Literatura Utópica, sostiene que Moro deseaba una iglesia tolerante, basada en el espíritu de caridad más que en dogmas. Este deseo puede verse en la religión de los utopienses, quienes sostienen que no debe imponerse la religión por la fuerza, sino que debe exponerse mediante argumentos y modestamente. La imposición de la religión es castigada con la cárcel o el exilio, ya que se vela por la paz. El relato de Rafael parecería proponer una nueva forma de evangelización, sobre todo que si ni una sola es verdadera, las otras todas vanas, previó fácilmente que al cabo habría de ocurrir, con tal que el asunto se llevase con razón y modestia, que la fuerza misma de la verdad emerja por sí y destaque. La verdad no es lo que se impone, sino lo que emerge. Esta visión del Evangelio se le relacionará con la postura de Erasmo frente a la guerra con los turcos. Según Dalmair, para Erasmo, la visión que los cristianos tienen sobre los turcos se basa en un prejuicio religioso que justifica los actos de barbarismo. El terrorismo turco no debe convertir a los cristianos en agentes del terror, peleando con los turcos como turcos, sino que debe fomentar la diferencia. En Querella la Paz sostiene: si deseamos llevar a los turcos a la religión de Cristo, comencemos nosotros primero por ser cristianos. El Evangelio debe presentarse por medio de la ejemplaridad y no las armas. Odiar al otro por ser un otro no refleja las enseñanzas de Jesús. Quienes dicen ser cristianos deben exteriorizar la doctrina de Cristo. ¿Hasta cuándo va a durar la incongruencia entre la vida y el nombre?, pregunta La Paz. Esta pregunta nos lleva al Evangelio mismo, en el libro de los Hechos, donde aparece por primera vez este nombre. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta cita está en Hechos 11:26. El término cristianos, del griego cristianos, según Bain, es una palabra formada al estilo romano que significa seguidor de Jesús. En su origen, este término tenía una connotación de escarnio y fue aceptado por los creyentes como término de honra a partir del siglo II. La raíz del término nos lleva a la misma idea que Erasmo: el cristiano es reconocido por imitar a su maestro. Para La Paz, quien quiera que anuncie a Cristo es pregonero de paz. Todo predicador de guerra predica aquel que es menos parecido a Cristo. Según Dalmair, a diferencia de la escolástica, Erasmo plantea una piedad práctica. La vida del creyente no debe estar confinada al hogar o a sus asuntos personales, sino que debe radicar en la arena pública. La interpretación erasmiana de los evangelios tendría su foco no en un dogma rígido, sino en la conducta piadosa y pacífica. La verdadera fe no se trata de decorar las viviendas con símbolos, sino de exteriorizar la doctrina de Cristo.
La búsqueda por la correcta representación y exteriorización de la fe cristiana también puede hallarse en Utopía. En Conducta y Prácticas, los utopienses no son ambiciosos porque no se consideran más cultivadores que dueños, cosechan más para repartir a los pueblos vecinos y no poseen propiedad privada. Llevan una vida activa a diferencia de los sacerdotes, religiosos, ricos y nobles de otros países, que son ociosos y se admiran de quienes tienen más valor al oro que a los hombres, ya que ellos utilizan este metal para hacer orinales. Su base es la educación y no comprenden cómo otros pueblos pueden venerar a los ricos solo por tener dinero. Desprecian la cacería y en cuanto a los pactos opinan que el consorcio de la naturaleza hace a veces de pacto y que los hombres están vinculados mutuamente más plena y fuertemente por la benevolencia que por los tratados, por el espíritu que por las palabras. Sus hospitales son cómodos y su personal brinda buen trato. Retiran bienes en el mercado sin dinero porque al no faltar nada no existe el temor de que alguien tome lo que no precisa. Consideran al temor y a la soberbia los causantes de los excesos. Según Miguel Ángel Granada, en La Utopía de Tomás Moro y Erasmo, una empresa común entre 1509 y 1516, aunque cronológicamente posterior a la ascensión de Cristo, no cabe duda que Erasmo y Moro piensan en los pasajes de Hechos de los Apóstoles que describen el modo de vida de la primera comunidad cristiana en Jerusalén. Esta comunidad cristiana se caracterizaba por la unidad, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían a precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y lo repartía cada uno según su necesidad. Estas citas se encuentran en Hechos 4, 32, 35. Alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo, se hacían cargo de las viudas y eran testigos. Esta última característica proviene del griego martus y es importante porque, según Bain, derivó en la palabra Martín, el que da el testimonio a partir de su muerte. A su vez, denota uno que puede certificar o certifica aquello que ha visto, oído o conoce. En Utopía, cuando el cristianismo es presentado a los utopienses, reaccionan de manera positiva. Mas cuando oyeron de nosotros el nombre de Cristo, su doctrina, sus costumbres, sus milagros, la constancia no menos admirable de tantos mártires, ¿no creerías con qué sentimientos tan adictos ellos también se inclinaron a ella, o porque Dios les inspiraba esto secretamente, o porque les pareció próxima a una creencia que es muy principal entre ellos? A su vez, escuchaban que a Cristo le había agradado la vida común de los suyos y que está todavía en uso las comunidades más auténticas de los cristianos. La posible propuesta de retorno a la iglesia primitiva también aparece en Querella, donde iglesia quiere decir congregación y unidad, tienda de campaña quiere decir disensión y lucha. Espíritu significa un solo corazón y un alma sola, y se debe reparar en cuál sea la nota con que Cristo distinga a los suyos, que no es otra más la que el amor mutuo. Como explica el adagio erasmiano, Cristo un precepto y solo uno legó al mundo, el de la caridad, advirtiendo que de ella sola depende la totalidad de la ley y de los profetas. Erasmo y Moro, la ficción y el tratado político, confluyen para poner en relieve los abusos de poder, las tergiversaciones y las ambiciones que inspiraban las guerras de religión. El anhelo por la paz y el amor, por las buenas letras, llevó a estos intelectuales humanistas a rescatar del polvo de las intenciones manipuladoras y egoístas uno de los textos más antiguos, la Biblia, en un siglo de profundos cambios y descubrimientos. Ambos escritores se atrevieron a desafiar a las autoridades de su época por fidelidad al Dios que profesaban y a su conciencia, y encontraron en los textos antiguos nuevas propuestas para una reforma social y religiosa. Muchas gracias. Oh. Terminó. Bueno, muchas gracias, Nadia. Terminó la exposición. Muy buen trabajo, muy bueno el PowerPoint también. Vamos entonces a escuchar la última ponencia de la tarde, el nacimiento de un amor adúltero, acerca de algunas representaciones medievales de Ginebra e Isolda, de Kaila Yankelevich. Gracias. Comparto. Sí, puedes compartir. Ahí se ve. Sí, perfecto. Sí.
La vasta materia de Bretaña proveyó durante siglos a la Europa medieval de imágenes, personajes y otros elementos narrativos que silvanaron en numerosos relatos, algunos de los cuales perduran hasta hoy. Prueba de la inmensa popularidad de la que gozó es la gran cantidad de objetos vinculados a ella que han sido conservados. Así es posible hacer dialogar textos e imágenes relacionados con motivos, episodios y personajes reconocibles. ¿Se escucha bien? Dentro del repertorio de personajes que pertenece a este imaginario, pueden destacarse dos figuras femeninas, problemáticas por la transgresión que hacen del voto matrimonial que las convierte en reinas. Isolda y Ginebra, las esposas de Mark y de Arturo, de quienes los caballeros Tristán y Lancelot son amantes. En este trabajo nos propondremos estudiar la relación que existe entre el texto y la imagen a partir del análisis comparativo de algunas de las fuentes escritas que se conservan y 5 imágenes provenientes de manuscritos del siglo XV. En particular, nos centraremos en la imagen de la reina adúltera representada en momentos directamente asociados, si bien no necesariamente al discutible origen de su amor, sí al de su pecado, el consumo de la pócima amorosa en el caso de Isolda y el primer beso concedido a Lancelot en el de Ginebra. Las fuentes escritas. La leyenda de Tristán e Isolda tiene un origen incierto, aunque se considera que puede provenir del mundo celta. Lo que sí es seguro es que el relato gozó de muchísima popularidad en la Edad Media, como lo demuestran las abundantes reproducciones que se conservan, así como el hecho de que muchos intelectuales medievales discutan sobre ella. La leyenda se populariza definitivamente a partir del surgimiento de las dos versiones anglo-normandas del siglo XII, la de Tomás de Inglaterra y la de Berulle. Ya en el siglo XIII, el muy extenso e influyente Tristán en prosa, que sobrevivió a más de 80 manuscritos, incluye plenamente la leyenda en el universo artúrico, con Tristán como un caballero de la mesa redonda. Esta versión ganó tanta popularidad que condenó al olvido a casi todas las versiones anteriores. Del origen de la historia del adulterio entre Ginebra y Lancelot hay fuentes más precisas. El personaje del intrépido caballero fue introducido en el mundo artúrico por el escritor francés Chrétien de Troyes, que desarrolló su romance con la reina en su román incompleto Lancelot o el caballero de la carreta, fechado entre 1165 y 1181. Desde este momento, miembro permanente de la mesnada artúrica, Lancelot apareció en numerosas obras posteriores. El Lancelot propio, surgido en el siglo XIII, fue como el Tristán en prosa extremadamente popular y también se conserva en numerosos manuscritos, cerca de 60. Junto con otros 4 romances, conforma el llamado ciclo Lancelot-Creal o Vulgata, compuesto en Francia entre los años 1215 y 1235. Tanto el Tristán como el Lancelot, o fragmentos de ellos, pueden aparecer juntos en manuscritos que compilan romances artúricos en prosa. Las imágenes que analizaremos provienen de manuscritos del siglo XV que incluyen fragmentos de estas versiones prosificadas del siglo XIII, que al haber sido tan populares se siguieron reproduciendo mucho tiempo después de su composición. Hija de los reyes de Irlanda. Isolda es, en las versiones conservadas de la leyenda, la hija de los reyes de Irlanda. Es además bella, rubia, a veces se la llama con este epíteto, y hábil con pociones y ungüentos curativos, capacidad que heredó de su madre. En la leyenda, Tristán, el sobrino del rey Mark, gana para su tío la mano de la princesa y la lleva a su encuentro en un barco. Antes de la partida, la madre de Isolda le entrega a Brengwain, la doncella de esta, una poción de amor para que administre a los recién casados en la noche de bodas. Durante la travesía, sin embargo, en el entorno profundamente salvaje y solitario que es el mar, Tristán e Isolda beben por accidente de la pócima y dan rienda suelta a su deseo. La poción de amor es un elemento problemático de la leyenda, que desde la Edad Media inquieta a los estudiosos. ¿Justifica de alguna forma a los amantes al establecer la naturaleza mágica del origen de su pecado? ¿Vuelve su amor menos verdadero? ¿Es simplemente una excusa o es la causante real del desastre? Sea como fuere, el malentendido se produce en alta mar. En Tristán en prosa son tanto Brengwain, la doncella, como Bernal, el sirviente de Tristán, quienes confunden la bebida. En la edición de René y L. Curtis descubrimos que, cito, en el tercer día, alrededor del mediodía, Tristán estaba jugando al ajedrez con Isolda. El día era extremadamente caluroso. Tristán llevaba solamente una túnica ligera de seda e Isolda estaba vestida con un atuendo de seda verde. Tristán, que sentía el calor, les pidió a Bernal y a Brengwain una bebida, y así sucedió que ambos encontraron la poción de amor, sin siquiera darse cuenta de lo que era. Había tantos otros recipientes de plata en el lugar que se engañaron. Bernal recogió el recipiente sin mirarlo, y Brengwain tomó el cáliz dorado y se lo llevó a Tristán. El episodio fue reproducido en numerosos manuscritos y, como señala Joan Tasker Greenberg, se mantuvo en boga a lo largo de los siglos, a diferencia de otros motivos iconográficos de la leyenda que, como la cita espiada, que es el episodio que desarrolló Helen, durante el siglo XIV, fueron reproducidos más que nada durante algún periodo en particular. Un ejemplo de una reproducción temprana es esta figura del principio del siglo XIV, en la que no nos detendremos. Pero bueno, ya vemos que aparece desde el principio, digamos, el motivo iconográfico. De este momento examinaremos 2 ilustraciones. La primera, la figura 2, se encuentra en el manuscrito francés 112, el primer tomo, producido en el centro de Francia hacia 1470.
Este contiene los romances de la ya mencionada Vulgata, además de fragmentos del Tristán en prosa. La segunda, la figura 3, proviene del manuscrito 645-647 del Musée Condé en Chantilly, que si bien reproduce el Tristán en prosa completo, se considera una versión tardía. En muchísimos puntos, los detalles representados en las imágenes coinciden con los descritos por el texto literario. Los personajes principales del episodio son en los dos casos Tristán, Isolda y Brengwain, que como responsable de la pócima suele asociarse más al momento de la bebida del filtro que Gobernal. En la segunda imagen, Gobernal no parece estar representado, sí hay en cambio un heraldo y un marinero. Mientras que en la primera, el criado observa el episodio desde afuera, con gesto de asombro, como si comprendiese en ese momento la gravedad del error cometido, pero no tuviera medios para cambiar el curso de la historia. Así, el dibujante subraya la inevitabilidad del enamoramiento y del desastre posterior. No sé si se ve ahí. En los dos casos, la importancia de que la escena ocurra en un espacio aislado, alejado de tierra firme, encuentra su representación gráfica en el horizonte brumoso y las olas que, al ser dibujadas como cada vez más pequeñas, dan una idea de lejanía e inmensidad. En la figura 2, Tristán y Isolda se encuentran jugando al ajedrez, escena cortés por excelencia. Este detalle nos señala un deseo de presentar a los amantes como respetuosos del código de conducta estilizado de la cortesía. En esta imagen, además, Isolda lleva un vestido verde, como indicaba el texto, y como todavía no se unió en matrimonio al rey, no tiene corona. Los recipientes de los que se sirve la pócima son de plata y la copa de la que beben los amantes es de oro, otra vez en línea con la narración. Es posible inferir, entonces, que el dibujante trabajaba a partir de un conocimiento muy preciso de los detalles del texto, al que de todas formas no sabemos si podía leer directamente. En ambas imágenes, Isolda es rubia, como estipula la leyenda, y lleva el largo cabello suelto. En cambio, Brengwain, la doncella, tiene el pelo recogido en un tocado. Es necesario considerar que Isolda va a iniciar una relación amorosa física con su amante, mientras que su doncella se mantendrá virgen hasta que su señora la haga reemplazarla en el lecho de Mark durante la noche de bodas. Para los iluminadores parece haber sido necesario, en ambos casos, contrastar el pelo suelto, símbolo de lujuria, por lo menos de cierta libertad sexual de Isolda, con el recogimiento que sugiere el cabello atado o oculto de Brengwain. En la figura 3, las ropas frescas desaparecen, Isolda lleva un vestido con pieles, así como lo hace la bebida. Brengwain, que se sitúa entre los amantes, podría estar funcionando aquí como un recordatorio o símbolo de la pócima que no se representa directamente. Isolda lleva una corona, a pesar de que técnicamente todavía no contrajo matrimonio con el rey. Esto sugiere que la corona se trata de un atributo necesario para reconocer al personaje, más que de un elemento adecuado al momento del relato. Hay entonces algunos elementos que parecen ser imprescindibles para reconocer a Isolda, como su pelo rubio o la riqueza general de su vestido. El entorno marítimo es asimismo respetado, al igual que la presencia de Tristán y Brengwain, mientras que otros elementos como la pócima o el ajedrez parecen ser más prescindibles. La reina y su caballero. Como ya adelantamos, Isolda no es la única reina adúltera cuyo relato se narra dentro de la materia de Bretaña. Ginebra, la esposa del mítico rey Arturo, comparte en la literatura un romance con Lancelot, caballero de la mesa redonda y uno de los mejores del mundo. Este amor acarrea consecuencias más francamente negativas para el universo en el que se desenvuelve que el de Tristán e Isolda, ya que en los textos el descubrimiento del adulterio catapulta la catástrofe final del más o menos ideal reino artúrico. En el ciclo literario, además, los dos personajes profesan su arrepentimiento, dedicándose a la religión antes de morir. Esta muerte en el arrepentimiento y la santidad contrasta de manera evidente con la trágica muerte de Tristán e Isolda, que, más o menos a destiempo, dependiendo de la versión, mueren enamorados en los brazos del otro. A continuación analizaremos tres imágenes que corresponden a un episodio del Lancelot propio del siglo XIII, ubicadas en tres manuscritos del siglo XV. Si bien el motivo iconográfico es mucho más antiguo, como se ven en estas figuras, que es una iluminación producida entre 1310 y 1315. La primera, la figura 6, proviene del manuscrito Arsenal 3479, producido alrededor de 1405 en Francia. La segunda, la figura 7, del manuscrito francés 118, creado en París entre 1400 y 1415. Y la tercera, la figura 8, del mismo manuscrito que la primera imagen de Tristán y Iseo que analicé antes, el francés 112, el primer tomo. Los tres compilan fragmentos de textos del siglo artúrico que exceden al Lancelot propiamente dicho. El episodio que corresponde a las ilustraciones es uno en el que Galeó concerta una cita entre Lancelot y Ginebra cerca del bosque. Galeó es otro de los caballeros que funciona como nexo entre ellos. Allí, en presencia de algunas doncellas de la reina, aboga en favor del caballero enamorado e intenta convencerla de que le conceda un beso. Ginebra en principio se niega, argumentando que, cito, no es que no lo desee tanto como él. Esas damas están muy cerca de aquí, están asombradas de que nos hayamos quedado tanto tiempo y no dejarían de vernos. Fin de cita. Finalmente, sin embargo, cede al pedido y a sus propios deseos. Cito de nuevo. Entonces se alejan los tres y fingen conversar. La reina ve que el caballero no se atreve a hacer más. Lo toma por el mentón y, delante de Galeó, lo besa muy largamente, de modo que la dama de Maleó entendió que lo estaba besando.
En las tres imágenes es posible apreciar rasgos que provienen de la fuente escrita. Por un lado, la presencia de las damas un poco alejadas, una de las cuales mira directamente el beso. Como señala Alison Stones, para los iluminadores parece ser necesario, más allá de la composición del grupo testigo, reproducir esa mirada que incomoda y refrena a Lancelot. La presencia de Galeo, personaje involucrado directamente en el beso, también parece ser necesaria y convierte el motivo iconográfico en uno de un beso grupal, que no implica solamente a los futuros amantes. Stones remarca que, en las iluminaciones del ciclo de la Vulgata, la figura de un beso con solo dos participantes suele reproducirse en contextos irónicos e incluso malignos. No parece entonces haber una mirada negativa sobre este episodio ni sobre los personajes. Por último, el detalle de la mano de la reina en el mentón del caballero aparece en todos los casos y se condice con la descripción del narrador. En cuanto al escenario, aunque el texto dice que, cito, entonces llegan debajo de los árboles, cita, en las imágenes los personajes se sitúan en entornos poco boscosos. En uno adornado con formas geométricas, quizás un tapiz y un suelo de baldosas, en la figura 6, en un jardín cercado por un muro, una suerte de hortus conclusus, escenario privilegiado para los encuentros de los amantes corteses, en la 8. En la figura 7, el peñasco y la multiplicidad de árboles sugieren un escenario más salvaje, aunque el detalle del almohadón bordado sobre el que se sienta la reina sugiere que también aquí operan las costumbres y usos de la corte. En cuanto a la imagen de Ginebra, en estas ilustraciones es importante remarcar dos aspectos. Por un lado, la ya mencionada elección de los iluminadores de representar su agencia como figura que besa y que desea, antes que como un simple objeto de deseo. En la figura 7 esto es muy evidente. Lancelot aparece casi laxo, empujado por su benefactor y atraído por Ginebra. Por el otro, el hecho de que la reina lleve siempre su corona dorada en la cabeza, o un elemento en el tocado que la distinga. Ocurre aquí como ocurría con la segunda imagen de Isolda. La corona sirve para identificar al personaje, pero también lo coloca jerárquicamente por encima de su amante. A modo de conclusión, luego del análisis de estos textos e imágenes es posible enumerar tanto elementos comunes como diferencias entre las dos reinas adúlteras de la materia de Bretaña. Por un lado encontramos un elemento común en ambas figuras que aparece fundamentalmente en el discurso pictórico, la corona. Antes que amantes y antes que adúlteras, Ginebra y Isolda son reinas, y en la imagen se las identifica por este rasgo. Además, como ya hemos mencionado, este tocado permite diferenciar a simple vista el estatus jerárquico, social y político que la sitúa por encima de sus amantes, lo que las puede vincular en algunas épocas y ámbitos al imaginario del amor cortés. Otro elemento propio del discurso pictórico son los atributos que parecen asociar a Isolda y Ginebra al imaginario del deseo sin que esto implique un juicio negativo, como el cabello suelto en el caso de la primera, en contraste con el pelo atado de su doncella, y en el caso de la segunda, la mano que coloca en el mentón de Lancelot para besarlo, hecho tomado directamente del discurso literario. Por otro lado, notamos que el amor de Lancelot y Ginebra se consuma en la corte y en sus espacios aledaños, dentro de un mundo civilizado donde las reglas de la cortesía les permiten cumplir sus roles sin ser expulsados de él. Por esto mismo, quizás las consecuencias de su amor son catastróficas. Al estar en contacto con el mundo social, pueden causar problemas que el amor de Tristán y Isolda, más privado y con una preferencia por los espacios salvajes, no provoca. La enorme diferencia entre los dos tipos de espacio que habitan sendas parejas se ve plasmada también en el discurso pictórico. Ginebra y Lancelot habitan un mundo cortés de espacios interiores, mientras que Tristán y Isolda comienzan su amorío al aire libre en el seno de una naturaleza inmensa. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, muchas gracias. También muy bueno el trabajo, muy buena la exposición. Bueno, fueron muy interesantes los 4 trabajos. Muchas gracias a las 4. Y abrimos ahora la ronda de preguntas, comentarios que tengan ustedes 4 para decirse entre ustedes, y si no, cualquier miembro del público. ¿Sí? Puede ser por micrófono o por chat, como les resulte más cómodo. No sean tímidos, tímidas. Bueno, empiezo yo, si no, pero me gustaría que empiecen ustedes. Bueno, yo voy a empezar de atrás para adelante, ¿sí? Bueno, Kaila, bueno, muy interesante, tengo 2 cosas por ahí para observar. Bueno, de esta cuestión de la pócima, ¿no? En toda la historia de Tristán y Iseo, es como tan polémica, tan debatida. Me llamó la atención que en la segunda imagen que vos mostraste, claro, la pócima no aparece representada, y no sé si en otras iluminaciones del manuscrito se sostiene esto que te voy a preguntar, pero me preguntaba si no podía ser como justamente una marca de lectura, ¿no? Que justamente
este iluminador o este contexto de recepción haya desestimado un poco la injerencia de la pócima en estos amores, o simplemente, bueno, fue una cuestión de practicidad representativa, omitir la copa. ¿Viste? No sé si aparecen otras iluminaciones del manuscrito o no. Ese manuscrito me resultó muy difícil conseguirlo, así que no creo que no tengo para comparar con otras imágenes del mismo manuscrito. Pero sí me parece que un elemento tan principal como la pócima, y que ya aparece, digamos, en las representaciones tempranas, que no esté, sí, para mí claramente es una marca de lectura, o sea, porque es como muy, muy fuerte omitirlo, me parece. Claro, sí, privilegia representar el viaje o la llegada, ¿no? Ese heraldo parecería estar indicando eso, antes que el momento de, bueno, Sí. del enamoramiento, de la caída en el pecado, como vos decís. Sí. Bueno, eso, y después otra pregunta que un poco ya lo mencionaste, es ¿qué otros momentos de estos relatos suelen privilegiar, ¿no? las iluminaciones? Ya mencionaste que el momento justamente de la cita espiada suele aparecer mucho representado. Sí, ¿Hay es algo? muy interesante porque la cita espiada aparece también en un montón de objetos, cajitas de marfil, hay un banco de madera en Tallinn, que también es la cita espiada, como que excede el tema de los manuscritos. Bueno, azulejos, en cualquier tipo de contexto además. Hay unos azulejos en un monasterio en Inglaterra, ahora no me acuerdo el nombre del monasterio, pero que representan, creo que Tristán Iseo en el barco, o sea, como que evidentemente la leyenda de Tristán Iseo se coló en un montón de espacios distintos. De Lancelot y Ginebra encontré más en manuscritos, no encontré fuera como objetos que representaran a Lancelot y Ginebra tanto. Y hay, los momentos típicos del, no sé, quizás Lancelot rescatando a Ginebra, o ellos dos la primera noche que pasan juntos, hay un parco casi igual. Y lo que es muy interesante también, que no me dio para incluirlo, son las representaciones de este primer beso que aparecen en la pared del castillo de Morgana, cuando Arturo ve las imágenes que pintó Lancelot cuando estuvo prisionero. A veces aparece el primer beso ahí representado chiquito. Nada, da quizás para otro trabajo también. Sí, claro, tiene como ese potencial, ¿no? Tu trabajo, que da muchas ganas de seguir esta investigación por otros manuscritos, otros motivos iconográficos. Fue muy Sí. difícil elegir. Bueno, mejor, eso no es un problema, nunca. No, buenísimo. Bueno, a veces sí, pero no en este contexto. No, pero muy, muy bueno tu trabajo. Gracias. Es muy sugerente. Bueno, esto claramente engancha directamente con el motivo de justamente la cita espiada, que bueno, claro, no es raro que aparezca tan representada porque debe ser uno de los momentos más hermosos y sugerentes, para mí al menos, de la literatura medieval. Y yo me había anotado algo para decirte acá. Bueno, vos subrayaste muy bien esto de cómo los personajes usan distintas estrategias discursivas justamente para tratar de mantener este equilibrio que está tan amenazado, ¿no? Por esas pasiones desordenadas. Y me parece que algo que poner de relieve es como justamente, bueno, es la precariedad de este equilibrio, justamente porque hay que recurrir a estas estratagemas como el doble discurso, la ambigüedad, la insistencia, las vueltas del rey Marco, para tratar de sostenerlo. Y había una nota al pie muy interesante en tu trabajo, que yo leí, pero ustedes no escucharon, que es que vos contraponés los discursos de los enamorados y del rey al discurso de los cortesanos y de los consejeros, que paradójicamente son los que hablan con la verdad dentro del relato, ¿sí? Y si podés desarrollar un poco eso, porque me pareció también que es como una punta muy interesante para seguir explorando. Sí, lo que yo mencionaba era que esto, que paradójicamente los únicos personajes que realmente dicen la verdad son los cortesanos, o sea, los tres varones felones, que son los que aconsejan al rey Marco,
Pero el problema está en cómo dicen la verdad, ¿no? Con qué intenciones manifiestan esa verdad, que es la razón por la cual van a ser condenados en el texto. Es decir, ellos están expresando la verdad, pero con intenciones muy claras que son básicamente destronar o quitar a Tristan del medio, ¿no? Entonces, es interesante porque eso está marcando como un poco este juego de las apariencias que yo mencionaba, ¿no? Cómo se da en la corte, es decir, como que por momentos pareciera que se prioriza más el engaño, ¿no? Porque la verdad si aparece es problemática. Entonces sí, yo lo que había como marcado era un poco eso, ¿no? Como los que engañan, que son los amantes, parece que en este episodio son los que salen ganando, mientras que los varones felones, que son los que en realidad dicen la verdad, van a ser condenados justamente por las intenciones con las cuales están diciendo la verdad, y eso tiene que ver también con las intenciones que me parece a mí que el autor tiene de, digamos, ensalzar a los personajes, ¿no? Colocarlos en un pedestal, ¿no? A Tristana y Seo, en contraposición claramente con los varones, ¿no? Tiene que ver un poco con eso, creo. Sí, me pareció que... idea, digamos, Ailén, la verdad de los hechos es una. La verdad de las intenciones con las cuales se evocan esos hechos es otra. Es decir, el discurso en un sentido es verdadero, en el sentido de cuáles son los hechos que están denunciando, el adulterio, pero es un engaño en el sentido de con qué intenciones se pronuncia ese discurso. Digamos, porque teóricamente los varones se lo dicen a Marco, igual que, digamos, que los caballeros que le denuncian el adulterio a Lancelot, como en defensa de su honor. Y sabemos que en realidad ahí está la mentira. La mentira no está en los hechos que cuentan, pero sí en la intención, que es falsa. Sí, sí, algo en el trabajo Ailén mencionaba al respecto, pero sí es cierto, y tiene que ver con esta complejidad que ella también subrayaba, ¿no? La construcción de los personajes a través de sus discursos, me parece. Hay un libro muy lindo que aprovecho para recomendar, de un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Steven Milhauser, no sé si lo leyeron a él, es un autor de ficción contemporáneo, y tiene una novela hermosa que se llama The King in the Tree, justamente, no sé si está traducida, pero bueno, sí, El Rey en el Árbol, y que explota como esta microsituación del rey espiando a los amantes, y justamente como los dobleces en los discursos y los pensamientos de este triángulo amoroso, ¿no? que él plantea que se arma acá. Lo recomiendo muchísimo, porque va muy en la línea de lo que vos analizás en el trabajo. ¿Algún comentario más? Perdón, yo capaz me apresuré un poco, pero sobre el trabajo de Kayla, sobre el trabajo de Ailén, que están tan vinculados. Si entre ustedes se quieren decir algo, también se lo pueden decir. Inclusive Ailén ha estado traduciendo eso, bueno, yo lo conozco por cercanía de trabajo. Hay un texto, un cuento de Updike, en el cual justamente son las cartas que nos escriben los personajes. Yo, mientras te escuchaba, pensaba en cómo habla Mark en las cartas que vos estás traduciendo. Sí, un poco a eso apuntaba también cuando dije que esta escena parece mostrar una faceta diferente, ¿no? del rey. Quizás nosotros venimos muy influidos por el rey Marco que aparece en Mallory, ¿no? Que es como este rey terrible y vengativo, ¿no? y celoso. Y en realidad en Updike lo que uno encuentra, que Updike toma, digamos, las vertientes francesas, ¿no? como la que yo trabajé, lo que uno encuentra es que en realidad el rey es el más sensato, porque dice, bueno, pero están cometiendo adulterio, yo estoy casado con esta mujer, ¿no? Entonces es una aproximación interesante a la figura del rey, me parece, que contrasta mucho con la imagen que encontramos en la mayoría de las proyecciones del rey Marco, y que le da una figura muy interesante porque el que cierra el cuento es él.
también. Bueno, espero que la podamos leer pronto, la traducción. No sé si los planes de ustedes va a ser usarla en la cátedra, para el dictado de la materia. O... No, en eso estamos. Creo que habrá dentro de relativamente poco, tendremos novedades porque estamos trabajando con Kayla, con Ailén y con Gabriela. Estamos trabajando con con un texto de Tennyson, que es The Last Tournament, bueno, perdón Gabriela por la pronunciación, eso sí, que es uno de los idilios, donde aparece la materia tristaniana, y hemos tomado también otros textos fragmentarios en el siglo XIX y las cartas de este cuento de Updike, y la idea es mostrar un poco esas proyecciones de la materia tristaniana en medios anglófonos, ¿no? Así que bueno, esperamos sí que esté. Bueno, interesante. Creo que es interesante también, Gabriela, pensar, aparte de las doncellas orgullosas, yo, si fanática de Perles-Baus, aparte de las doncellas orgullosas, la cantidad de doncellas vengadoras que hay dentro del Perles-Baus. Porque una de las cosas así notorias es hasta qué punto estas mujeres son capaces de atacar. No sé si te acordás de la escena esa famosa en la que una trata de matar a Lancelot directamente y lo ataca espada en mano, ¿no? Sí, está la doncella que está con los ladrones, que es la que ataca a Lancelot, y estaba leyendo el otro día un libro de Thomarin Bruckner que estudia a Chrétien en el cuento del Grial y las continuaciones, y busca líneas que entrelazan los distintos textos. Y otra figura que reaparece es la figura de la doncella de la tienda, que aparece, en Chrétien asociado con el personaje de Perceval. Ella después lo analiza en La doncella en la tienda de la primera continuación y de la cuarta, pero yo lo pensaba también en relación con Perles-Baus, que aparecen unas doncellas en la tienda en relación con Gauvain, y que es son doncellas con una actitud muy, si bien no tan agresiva, no son tan violentas, sí es una actitud muy negativa hacia el caballero. Sí, y después está la reina de las tiendas, que es donde va este personaje en el que se ha convertido, porque Perles-Baus resulta que es Perceval, pero no es Perceval, ¿no? Se supone que es el hijo de la madre pero resulta que ya no de la madre viuda, porque el padre de Perceval existe, ¿no? Este Perles-Baus, ¿no? Y donde va a enfrentar su pasado, es decir, las cosas que hizo como Nice, en el cuento del Grial, es justamente cuando llegue al episodio de la reina de las tiendas, ¿no? Bueno, yo mejor me callo. No, hablen, por mí hablen, pero hablen todo. Yo encantada, mejor que se arme un diálogo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, yo quería comentar algo con respecto a lo que estaba diciendo Ailén y también un poco en relación a algunas imágenes que mostró Kayla sobre la representación del rey Mark. Me llamó la atención esto que subrayaba Ailén, de cómo se ve el rey Mark de un modo más sensato y que incluso no se presenta como el esposo celoso, y pensaba que es un poco también la visión que tiene Eilhart, porque de hecho en la versión de Eilhart, Mark está al tanto de los amoríos
entre ellos, y no solo está al tanto, sino que está de acuerdo y le parece conveniente para el funcionamiento de la corte, porque él no quiere saber nada con Isolda. Entonces le parece conveniente en tanto y en cuanto no sea público, y el problema de lo público y lo privado pasa a tener esa centralidad marcada desde otro lugar, me parece. No, sí, de hecho, Samantha, la fuente la imagen espantosa de Mark, la imagen de Mark como realmente el villano de la historia, proviene de estar en... No se escucha, Susana, está el micrófono silenciado. La imagen de Mark malvado, traidor, etcétera, etcétera, es básicamente, digamos, se ha transmitido enormemente por la influencia que ha tenido Malory, la suma de Malory, en todo lo que ha sido la difusión de la leyenda artúrica en tiempos posteriores. Pero, digamos, ni en Tomás ni en Berulle aparece esa versión de Mark. Especialmente en Berulle no es esa la versión. Y Eilhard, Eilhard está trabajando con esa fuente, ¿no? Ailén, ¿querés agregar algo? No, iba a decir eso, que tenía que ver también con que Eilhard viene, digamos, relabora a Berulle, entonces tiene sentido también la proyección que hace del rey. Sí, es interesante, me parece, porque justamente son las versiones como no inglesas las que por ahí dan una imagen un poco más interesante quizás, ¿no?, del rey, frente a lo que pasa quizás con las proyecciones que siguen a Malory, en donde sí es como un personaje mucho más marcadamente vengativo, ¿no?, como dije antes. Me parece que todas las proyecciones que siguen esta vertiente le dan un giro interesante, ¿no?, a la figura del monarca. ¿Alguien más? Bueno, después yo sigo comentando. Gabriela, me pareció interesante, bueno, súper interesante tu recorrido, ¿no?, por estos tres personajes, y me resultó llamativo que si bien los tres personajes tristaniana, y además de eso, los distintos trabajos bueno, que he ido presentando y distintas lecturas me han llevado a un gran interés por el personaje este de Gawain, o Gawain, y bueno, y mi interés es, uno de mis intereses es profundizar en este personaje y en las distintas versiones de este personaje. Este personaje varía mucho en la tradición francesa respecto de la tradición inglesa, en la inglesa respecto de la francesa, y en la prosa respecto del verso. Entonces, me parece que es interesante analizar las distintas características que tiene. Yo pensaba recién cuando Ailén hablaba del rey Marco, cómo la influencia de Malory ha hecho que hoy en día pensemos en el rey Marco, o que una de las imágenes que más nos viene a la mente es un rey Marco malo, muy malo, y con el personaje de Gawain pasa lo mismo. Malory toma el Gawain del Tristán en prosa, también es malísimo, y es la imagen, o una de las imágenes que más ha trascendido del personaje, mientras que en la tradición francesa no así, y en el romance inglés, previo a la obra de Malory, tampoco era así. Entonces, bueno, me parece que es un personaje que da para analizar. Bueno, gracias. Ailén, ¿seguía? Sí, ¿siguió Ailén? Sí. Bueno, un poco en línea con lo que decía Gabriela, también estoy trabajando en estas proyecciones con ella, pero
además, particularmente como proyecto enmarcado dentro de una beca individual, me estoy concentrando en una novela de Updike, que es el autor de las cartas que mencioné hace un rato, justamente porque su proyección dentro de lo que es el mundo anglófono proviene de la tradición francesa, más específicamente del román de Tristan y Isolde de Bédier, ¿no? Entonces me parecía interesante ver cómo repercute ahí la fuente frente a lo que suele ocurrir, donde, digamos, todo lo que son las proyecciones anglófonas predomina en general como fuente Mallory, y bueno, este es un caso bastante particular de un autor norteamericano, para los que no lo conozcan, que toma esta fuente francesa, que además ya de por sí es una reescritura de la leyenda medieval, no es una fuente medieval, y también me pareció que volver sobre el texto de Berulle era interesante porque Berulle es una de las fuentes de Bédier, ¿no? Que es es una de las fuentes medievales que está repercutiendo en el autor que yo estoy trabajando en particular. Bueno, gracias. Muy interesante. ¿Nadia? Bueno, el trabajo nació en el marco de la inscripción a literatura europea del Renacimiento, y ahora en este momento me estoy enfocando en analizar lo que fueron las correcciones de Erasmo de Rotterdam al Nuevo Testamento, ¿no? en la red traducción, y todas las críticas que se hacen a lo que fue la Vulgata latina, punto por punto. Me parece que es algo muy interesante pensarlo, y bueno, estoy como en ese diálogo y específicamente en esas correcciones, en esos cambios, en esas críticas que se van generando, sobre todo en la figura también de lo que es el hipócrita en la literatura de Erasmo, en Elogio a la Locura y otros textos también, como los Silenos de Alcibíades y demás. Pero bueno, y trabajando también con toda la parte teológica en lo que son las correcciones al Nuevo Testamento. Y también un poco la relación con el pensamiento paulino, como quien también está por detrás, ¿no? Por momentos el pensamiento de Pablo de Tarso. Muy interesante, gracias. ¿Kaila? Bueno, como dijeron las chicas, estamos trabajando en las proyecciones de la materia tristaniana. Yo en particular trabajé con Tennyson, con los Idols of the King, y ya Tennyson, cómo relabora todo, él compara muchísimo los dos adulterios, ¿no? El de Lancelot y Ginebra y el de Tristán y Isolda. Y medio que a partir de ahí también el interés de fijarme cómo funcionan esas las fuentes medievales, medio que fui al revés, digamos, del siglo XIX para atrás. Y nada, me interesa mucho el interdisciplinario también, y esto de contrastar texto e imagen, entonces, nada, de ahí medio que surgió este trabajo, que fue el trabajo final de un seminario. Y tengo más, o sea, el trabajo en realidad tenía 20 páginas y tiene otra parte en la que trabajo más con la cita espiada y con otros momentos de la leyenda de Tristán y Iseo, pero bueno, tuve que recortar esta parte porque si no, era eterno. Bueno, gracias. A las 4. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Preguntar? ¿Comentar? Bueno, una cuestión, las tres están formando parte de los proyectos de investigación de la cátedra. Ailén y Kaila tienen becas UBASIT, ¿no? Pero tanto Gabriela como Ailén y Kaila están incluidos en el proyecto UBASIT y en el PIT. María, ¿ibas a decir algo? Sí, hola a todas y todos. Quería preguntarle a Nadia, vos te referiste a que estabas trabajando con la parte tecnológica en las correcciones que propone a la Biblia Erasmo. ¿Puedes ampliar un poco a qué te referís con la cuestión tecnológica? Sí, no recuerdo el uso por ahí, esa palabra tecnológica, pero sí lo que... Por ahí escuché mal. Sí, no, tal vez yo me expresé, no recuerdo por ahí esa palabra tecnológica. Por ahí más etimológica puede ser,
con el audio. Puede ser que haya pasado algo por el estilo, sí. Yo me imaginé que estarías comparando traducciones o algo por el estilo y de ahí venía la pregunta. Sí. Bueno, anterior a lo que fue la pandemia, estuvimos analizando lo que es la obra completa del siglo XVIII que se encuentra en la Biblioteca Nacional, y también la cátedra realizó la compra de unos materiales que son específicamente los comentarios al Nuevo Testamento, así que básicamente trabajando directamente con esos comentarios traducidos al inglés, en este caso la fuente que estamos utilizando. Y sí, es muy interesante, al menos para mí, cómo en el Renacimiento esta vuelta al origen, esta vuelta a las fuentes, aparece también con la Biblia, funciona también con el texto bíblico, que es tan importante para el pensamiento occidental. Entonces, me parece muy interesante cómo ir haciendo un trabajo minucioso en esos términos específicos, sobre todo relacionados, como comentaba antes, con esta cuestión de la crítica a la hipocresía, y a esta búsqueda de un evangelio primitivo, ¿no? de la iglesia primitiva. Por eso también ese apoyo tanto en Pablo de Tarso como en los padres de la iglesia primitiva. Entonces, por ahí la pandemia paró algunas cosas, pero la idea es trabajar sobre eso. Gracias, muy interesante. ¿Algún comentario o pregunta más? Hola, Bueno. sí, yo quisiera preguntarle a Nadia algo que me quedé pensando. Ella hablaba del tema de la vuelta a los orígenes de las comunidades cristianas y pensaba qué lugar ocuparía, si ocupa alguno, más bien, no sé, una figura como la de Agustín de Hipona, porque digo, más allá de todas las críticas a la escolástica y demás, me parece que en el caso de Agustín estaría como ahí en un intermedio, ¿no? Si hay en el caso de los autores que estás analizando específicamente algo que se retome de eso o directamente todo se descarta. Muy buena la pregunta, no todo se descarta, y de hecho Agustín se toma como palabra de autoridad. De hecho, Erasmo utiliza a los padres de la iglesia posteriores como palabra de autoridad, ¿no? Lo que se está criticando más que nada son las cuestiones de, por ejemplo, las simonías, las bulas papales, todo lo que es la corrupción, el sistema corrupto, pero sí se toman no solamente los padres de la iglesia primitiva, sino también se toman, por ejemplo, Agustín como palabra de autoridad, utiliza Erasmo. Así que no es que se descarta por completo todo, pero sí hay una fuerte crítica a toda la cuestión de la corrupción dentro de lo que es la iglesia. De hecho, podríamos pensar que Erasmo está buscando una reforma en la iglesia, pero desde adentro del catolicismo, así que no es que deja de lado todo. Gracias. Bueno, también ojalá pronto puedas seguir avanzando. Sí, paró muchas cosas. Esto que sigue todavía. Bueno, de hecho, este encuentro lo íbamos a tener el año pasado, a los pocos días de que esto empezó. Yo tengo en el escritorio la carpeta con sus trabajos del año pasado. No sé si cambiaron, no hice el trabajo comparativo de ver si los habían cambiado o no, que ahora leí los nuevos. Pero bueno, finalmente nos juntamos un año después. ¿Algo más para comentar? Bueno, muchas gracias a todas y todos. Cualquier cosa, bueno, están los mails, creo, en el programa, así que si después le quieren comentar algo a alguna de las autoras, les escriban. Y bueno, ya nos cruzaremos en los pasillos de Puan en algún momento, tal vez. Bueno, muchas gracias a todas de nuevo y nos vemos.
Gracias, Eugenia, y a las chicas, muy bueno. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Muy Gracias buenos por venir. trabajos. Gracias.